Si Adán y Eva fueron los padres de toda la humanidad, ¿por qué la Biblia menciona hijos e hijas, pero guarda silencio sobre una en especial? Hoy descubrirás la historia jamás contada de la hija perdida de Adán y Eva, un secreto oculto durante milenios que podría cambiar la manera en que entendemos nuestros orígenes. Cuando pensamos en Adán y Eva, la mayoría de las tradiciones nos enseñan que fueron los primeros padres, los que dieron inicio a la historia de la humanidad. Se nos habla de Caín, de Abel, de Set, y luego el relato parece desvanecerse en una neblina de silencios. Pero si miramos con atención, en el mismo libro del Génesis encontramos una pista reveladora. Adán engendró hijos e hijas. Esa frase corta, casi escondida entre las líneas, abre un abismo de preguntas. ¿Por qué se mencionan hijos e hijas y sin embargo no se nos da ni un solo nombre de ellas? ¿Por qué se recuerda a Caín, Abel y Set, pero se oculta la identidad de las hijas que también formaron parte de esa primera familia? El misterio comienza precisamente allí, en lo que no se dice. La Biblia, que nos relata con detalle genealogías, edades y descendencias, guarda silencio cuando se trata de estas figuras femeninas. Este silencio no es casual. Muchos investigadores han sugerido que detrás de esas omisiones hay historias que no convenían a los escribas o a los líderes religiosos que preservaron el texto. En la tradición judía, algunos midrashim mencionan nombres hipotéticos de hijas de Adán y Eva. Entre ellas aparece Awan o Asura, figuras que han quedado relegadas a notas marginales o a textos que nunca entraron en el canon. Estos nombres se convirtieron en susurros transmitidos por generaciones, pero nunca fueron elevados al mismo nivel que los de Caín, Abel o Set. Detrás de este enigma hay algo más profundo: la conciencia de que la primera humanidad no estuvo formada solo por 3 varones conocidos, sino por una familia más amplia de hijos e hijas que compartieron la carga de poblar la tierra. La historia de la hija perdida se convierte así en un símbolo de todo lo que quedó fuera del relato oficial. Voces femeninas silenciadas, memorias olvidadas, herencias invisibles que sin embargo sostuvieron el destino humano. Cuando nos detenemos a contemplar este vacío, comprendemos que el misterio de la hija perdida de Adán y Eva no es solamente una curiosidad bíblica. Es también un reflejo de nuestra propia búsqueda, rescatar lo que se perdió, darle nombre a lo que fue negado, devolver dignidad a las memorias olvidadas. La historia comienza a desplegarse aquí, en el silencio de las Escrituras, en ese espacio en blanco que nos invita a mirar más allá de lo evidente y atrevernos a preguntar ¿quién fue esa hija? ¿Qué papel tuvo en la primera humanidad? ¿Y por qué su nombre quedó oculto bajo capas de olvido? Para acercarnos al enigma de la hija perdida de Adán y Eva, debemos regresar al texto original. En Génesis 5:4 leemos: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas». La expresión es clara. No solo hubo hijos, sino también hijas. Y sin embargo, ninguno de sus nombres aparece en la narración. Este detalle nos abre 2 caminos de reflexión. Primero, que el relato bíblico no busca enumerar cada descendiente, sino resaltar ciertos personajes clave para la historia del pueblo de Israel. Segundo, que el hecho de omitir sus nombres no significa que no tuvieran importancia, sino que simplemente fueron dejadas fuera por razones culturales y religiosas. Los textos apócrifos y pseudepigráficos amplían el panorama. En algunos de ellos se menciona que Adán y Eva tuvieron hijas que se casaron con sus hermanos, pues en aquel tiempo la humanidad debía multiplicarse dentro de la misma familia. Estos relatos pueden incomodarnos desde la mirada moderna, pero reflejan la cosmovisión antigua, la necesidad de explicar cómo de una sola pareja pudo surgir toda la humanidad. Más aún, en tradiciones como la etíope o la armenia, aparecen nombres atribuidos a estas hijas: Awan, Asura, Balbira,
No hay consenso, pero el hecho de que existan estos registros sugiere que la memoria de esas hijas nunca se borró del todo. Aunque el canon oficial las silenció, los pueblos conservaron su recuerdo en relatos alternativos. Ahora bien, ¿por qué la Biblia calló sus nombres? Una posible respuesta está en la mentalidad patriarcal que predominaba en las culturas del Antiguo Oriente. Las genealogías se construían alrededor de los hombres, de los que heredaban tierras y autoridad. Las mujeres, aunque esenciales para la vida y la continuidad del pueblo, eran dejadas en la sombra. La hija perdida de Adán y Eva representa entonces no solo a una persona en particular, sino a todas las mujeres que sostuvieron la historia desde el silencio. El Génesis nos da pistas, pero también nos reta a leer entre líneas. Cada vez que aparece la frase hijos e hijas, se abre un universo de vidas no contadas, de historias que quedaron fuera del manuscrito, pero que fueron tan reales como las de los patriarcas, que sí recordamos. Esa hija olvidada cuyo nombre se perdió, se convierte así en un símbolo universal, la memoria escondida de la humanidad. Ella es el recordatorio de que detrás de cada nombre escrito hay muchos más que permanecen invisibles, esperando ser reconocidos. Si quieres seguir explorando estos misterios ocultos y descubrir verdades que casi nunca se cuentan, suscríbete ahora a Secretos en Línea y acompáñanos en cada nueva revelación. La Biblia tiene un lenguaje que a veces dice más por lo que calla que por lo que expresa. En el caso de las hijas de Adán y Eva, ese silencio es ensordecedor. El Génesis, que dedica páginas enteras a describir genealogías y descendencias, se limita a una breve frase para reconocer que existieron sin siquiera darles un nombre. Este vacío en el relato bíblico ha generado interpretaciones diversas. Algunos estudiosos sostienen que la intención fue centrar la atención en los linajes patriarcales que llevarían hasta Noé, Abraham y finalmente Israel. Otros creen que la omisión fue deliberada, como si se buscara borrar una memoria que podía contradecir la narrativa oficial. Sea como sea, la hija perdida se convierte en un símbolo de lo que quedó en las sombras. Podemos imaginarla creciendo en medio del Edén ya cerrado, en una tierra recién marcada por la expulsión de sus padres. Su vida habría estado rodeada de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene existir en un mundo donde el contacto con lo divino se rompió? No es difícil pensar que su papel fue crucial en la primera humanidad. No solo como hermana o madre en la expansión de los pueblos, sino como guardiana de una memoria más íntima. La voz femenina que conoció de cerca a Adán y Eva, que escuchó sus relatos sobre el jardín, que fue portadora de un legado espiritual tan importante como el de sus hermanos varones. Cuando meditamos en ese silencio, sentimos que la historia no se perdió del todo. Está allí, esperando a ser rescatada, no en las páginas oficiales, sino en la intuición espiritual, en los ecos que quedaron en los textos apócrifos y en la tradición oral. Y justamente por eso, muchos buscadores espirituales sienten la necesidad de ir más allá del canon, de abrir los ojos a los secretos que fueron escondidos. No se trata de ir contra la fe, sino de profundizar en ella, de descubrir lo que nos fue negado. Es en este punto donde obras como Los secretos perdidos de la Biblia se vuelven tan valiosas, porque nos permiten sumergirnos en esas páginas olvidadas, rescatar voces silenciadas y comprender que la historia espiritual de la humanidad es mucho más amplia de lo que nos contaron. Si alguna vez sentiste que había piezas faltando en el relato, este tipo de conocimiento es la llave que abre la puerta. El silencio sobre la hija perdida no es un vacío muerto, es un llamado a recordar. Y cada lector que se atreve a explorar lo prohibido responde a ese llamado, devolviendo vida a aquello que el tiempo quiso borrar. Para reconstruir la memoria de la hija perdida de Adán y Eva, es necesario acudir a las fuentes que quedaron fuera del canon.
Los textos apócrifos, los midrashim judíos y las tradiciones orales conservan fragmentos de un relato más complejo. En algunos midrashim se mencionan hijas con nombre propio: Awan, Asura, Balbira. Aunque los detalles varían, todas coinciden en que estas figuras femeninas existieron y tuvieron descendencia. No fueron un detalle secundario, sino parte esencial de la multiplicación de la humanidad. En el libro de los Jubileos, un texto muy respetado en la tradición etíope, se hace referencia explícita a las hijas de Adán y Eva, dando nombres y relaciones. Allí encontramos la idea de que Set, el hijo que reemplazó a Abel, tomó por esposa a su propia hermana, llamada Asura. Esto puede resultar chocante para nuestra mentalidad moderna, pero en la visión antigua era un modo de explicar cómo la humanidad creció a partir de una sola familia. En otros escritos, como el libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, se describe cómo las hijas de la primera pareja acompañaban a sus padres, lloraban con ellos la pérdida del paraíso y se enfrentaban a las dificultades de una tierra áspera. En estos relatos, ellas aparecen como figuras sensibles, espirituales, que llevan la carga del dolor, pero también la esperanza de la vida nueva. El hecho de que estas tradiciones existan es muy revelador. Significa que, aunque la Biblia oficial decidió callar, el pueblo no olvidó. Las historias de las hijas circularon, se transmitieron, se mantuvieron vivas en la memoria colectiva. Fueron necesarias para dar sentido al inicio de los tiempos. Lo más importante aquí es entender que esas voces femeninas aportan un matiz distinto. Mientras que la Biblia oficial resalta la culpa, la caída y el castigo, los relatos apócrifos ponen de relieve la compasión, el dolor compartido y la resiliencia. Las hijas de Adán y Eva aparecen como símbolos de la vida que sigue a pesar de todo, de la esperanza que florece en medio del exilio del Edén. Es conmovedor pensar que quizá la hija perdida fue recordada en canciones, en relatos al calor del fuego, en historias transmitidas de madre a hija. Tal vez su nombre cambió con el tiempo, pero su memoria sobrevivió en esas tradiciones paralelas. Y es precisamente en este rescate donde cobra sentido nuestra misión: no dejar que las voces ocultas se apaguen. Porque cada nombre olvidado es también una lección para nosotros. La importancia de dar lugar a lo que fue silenciado, de mirar más allá de las páginas oficiales y descubrir el susurro de lo sagrado en las grietas de la historia. Por eso, si este tipo de revelaciones toca tu corazón, recuerda que en este espacio seguimos trayendo a la luz lo que otros quisieron dejar en las sombras. Suscríbete a Secretos en Línea y acompáñanos en este viaje, porque aún quedan muchos misterios que descubrir juntos. Cuando pensamos en los primeros pasos de la humanidad, solemos imaginar un mundo vacío, silencioso, donde cada nacimiento era un acontecimiento que marcaba la continuidad de la vida. En ese contexto, la existencia de una hija de Adán y Eva adquiere un significado profundo. Ella no sería solo una hermana más, sino una pieza esencial en el rompecabezas de la historia. En algunos textos antiguos se habla de que una de estas hijas, cuyo nombre varía entre Awan o Asura, habría tenido un papel decisivo en la transmisión de la vida. Fue ella quien se unió a Set, el hijo destinado a continuar la línea sagrada después de la tragedia de Abel y el exilio de Caín. De este modo, la humanidad habría conservado una herencia espiritual que se proyectaría hasta Noé y más tarde hasta Abraham. El hecho de que una hija de Adán y Eva estuviera en el origen de la línea que mantuvo viva la fe en un solo Dios, nos abre una perspectiva distinta. Detrás de cada patriarca hubo una matriarca invisible, una mujer que transmitió no solo la vida, sino también la memoria de lo vivido en el Edén, las enseñanzas de Eva, el eco de la voz de Dios que aún resonaba en la familia.
Este linaje secreto nos recuerda que la historia no avanza únicamente por los nombres que aparecen en los textos oficiales, sino también por aquellos que quedaron en el margen. La hija perdida encarna la fuerza silenciosa que sostuvo el destino humano sin buscar protagonismo, pero sin la cual nada habría sido posible. Podemos imaginarla como guardiana de la tradición oral, como transmisora de un conocimiento íntimo que quizá nunca se escribió, pero que se grabó en la conciencia de sus descendientes. Ella habría sido la memoria viva del Edén, la que escuchó a Eva narrar una y otra vez cómo era caminar en medio del jardín perfecto, cómo era la voz del Creador paseando al atardecer. Ese legado espiritual habría viajado a través de su descendencia, aunque su nombre se perdiera en la penumbra del tiempo. Y aquí está la paradoja. Aunque la Biblia no la mencione, su huella está en todos nosotros, porque sin ella no habría habido continuidad, ni linaje, ni historia sagrada. El misterio de esta hija nos invita a valorar las raíces invisibles de nuestra propia vida. Aquellas personas que no aparecen en los registros, pero que sostuvieron silenciosamente generaciones enteras. Ella representa a todas las mujeres y hombres anónimos que transmitieron la fe, la esperanza y la vida sin esperar reconocimiento. La hija perdida de Adán y Eva no está perdida del todo. Vive en el linaje secreto que llega hasta nosotros, en la memoria que nos recuerda que lo más esencial no siempre tiene nombre, pero siempre deja huella. Al analizar por qué la historia de la hija de Adán y Eva quedó silenciada, no podemos ignorar un factor determinante: la cultura patriarcal del mundo antiguo. En aquel tiempo, las genealogías eran construidas para legitimar herencias, tierras y liderazgo. El énfasis estaba puesto en los varones que transmitían la descendencia, mientras que las mujeres quedaban relegadas a un papel secundario, invisibilizadas en los textos. Esto no significa que carecieran de importancia, todo lo contrario, eran ellas quienes garantizaban la continuidad de la vida, quienes transmitían la fe y quienes sostenían la vida cotidiana de sus familias. Sin embargo, su memoria se fue desdibujando con el paso de los siglos, porque los relatos oficiales buscaban reforzar un orden social en el que la voz masculina tenía la última palabra. La hija perdida de Adán y Eva se convierte, así, en símbolo de todas esas mujeres cuyas historias quedaron silenciadas. Ella representa la otra mitad del relato humano, la que rara vez se escribió, pero que estuvo presente desde el inicio. Lo interesante es que, aunque el canon oficial callara sus nombres, las tradiciones apócrifas y las memorias locales no pudieron borrarlas del todo. De algún modo, el pueblo sabía que había más personajes en la historia y se encargó de conservar su recuerdo en relatos alternativos. Esa resistencia cultural nos muestra que la verdad, aunque silenciada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hoy, cuando nos preguntamos por qué se ocultó su historia, también nos preguntamos cuántas otras voces quedaron en las sombras a lo largo de la humanidad. La hija de Adán y Eva es el espejo de todas ellas, un recordatorio de que lo femenino también formó parte del plan divino desde el principio, aunque los escribas lo hayan relegado. Y es precisamente por eso que necesitamos rescatar estas historias olvidadas. No solo para hacer justicia con quienes vivieron en el silencio, sino también para comprender mejor nuestra propia identidad espiritual. Porque al mirar hacia atrás y reconocer a quienes fueron silenciados, también aprendemos a dar voz a lo que hoy sigue siendo callado en nuestras vidas. Si este tipo de revelaciones resuena contigo, si sientes que hay más por descubrir detrás de los relatos oficiales, este es tu lugar. Suscríbete a Secretos en Línea y acompáñanos cada semana en este viaje donde lo oculto se revela y lo olvidado vuelve a la luz. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los primeros creyentes se enfrentaron a un dilema.
¿Qué hacer con todas aquellas tradiciones paralelas que hablaban de los hijos e hijas de Adán y Eva? El canon bíblico había silenciado a las hijas, pero en la memoria del pueblo seguían circulando relatos que no podían ser ignorados. Los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría o San Jerónimo, conocían muchos de esos textos apócrifos. Algunos de ellos intentaron darles un lugar, aunque fuera marginal, reconociendo que la humanidad no surgió de 3 nombres apenas, sino de una descendencia más amplia. Sin embargo, la tendencia general fue reducir esas memorias para centrarse en la línea masculina que conectaba con Cristo. Aún así, las comunidades cristianas primitivas conservaron la intuición de que había algo más. En sermones y escritos antiguos aparecen alusiones a las hijas de Adán y Eva como mujeres que, aunque sin nombre, fueron esenciales en el plan de Dios. Esta tensión entre lo oficial y lo popular muestra que la memoria de la hija perdida nunca pudo borrarse por completo. Para los cristianos de los primeros siglos, ella simbolizaba algo más que un personaje olvidado. Era un recordatorio de que la salvación alcanzaba a todos, hombres y mujeres, visibles e invisibles, reconocidos y anónimos. En medio de una cultura que tendía a silenciar lo femenino, esa intuición fue como una chispa que mantuvo viva la verdad escondida. Y aquí surge una pregunta clave para nosotros hoy. ¿Qué hacemos con los silencios de la historia? ¿Nos conformamos con lo que nos contaron o nos atrevemos a explorar lo que quedó fuera? Muchas veces, la fe se enriquece cuando nos animamos a mirar más allá, a descubrir lo que fue oculto. Si tú también sientes esa inquietud, ese llamado a profundizar en lo que la Biblia no quiso o no pudo decir, entonces es momento de dar un paso más. Por eso quiero recomendarte el ebook Los secretos perdidos de la Biblia, donde encontrarás un recorrido claro, profundo y revelador por esos relatos olvidados que cambian la manera en que entendemos nuestras raíces espirituales. Es una guía hecha para buscadores como tú, que no se conforman con la superficie, sino que desean la verdad completa. La visión de los primeros cristianos nos recuerda que el silencio no es ausencia, sino invitación a buscar. Y ese mismo llamado resuena hoy en tu corazón. Lo fascinante del misterio de la hija perdida es que no se limita al relato bíblico. En otras culturas de la antigüedad también aparecen figuras femeninas similares. Mujeres primigenias, hijas de los primeros padres, que jugaron un papel esencial en el inicio de la humanidad. En la tradición sumeria, por ejemplo, se habla de descendientes de Enki y Ninhursag, donde las hijas cumplen un papel en la transmisión de sabiduría y fertilidad. En Egipto, los mitos del origen también incluyen a hijas divinas que representan el orden y la continuidad de la vida. Y en Mesopotamia, los relatos de Inanna y otras deidades femeninas muestran que lo femenino siempre estuvo ligado a la expansión de la humanidad y al equilibrio espiritual. Estos paralelos nos ayudan a entender que la figura de la hija de Adán y Eva no era una excepción, sino parte de un patrón universal. Las culturas reconocían de una u otra manera que lo femenino era indispensable en el comienzo. Aunque los textos oficiales tendieran a ocultarlo, la memoria colectiva no podía borrar esa verdad. Cuando ponemos estos relatos en diálogo, descubrimos que la hija perdida no es solo un personaje oculto en la Biblia, sino un símbolo arquetípico de la humanidad. Ella representa la fuerza creadora, la transmisión de la vida y la resiliencia frente a las pruebas. Esa resonancia universal nos invita a mirar con nuevos ojos lo que hemos heredado, porque quizá la Biblia no nos dio su nombre, pero otras culturas nos recuerdan que siempre estuvo allí, presente, sosteniendo silenciosamente la historia. Y es precisamente esa búsqueda, esa voluntad de descubrir lo que fue oculto, la que nos une en este canal.
Aquí nos atrevemos a abrir las páginas olvidadas y a escuchar las voces silenciadas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Secretos en Línea y acompáñanos en este viaje, porque lo que viene revelará aún más conexiones ocultas entre la Biblia y las culturas antiguas. El silencio en torno a la hija perdida de Adán y Eva no es un detalle menor. Es un reflejo de cómo la humanidad ha tratado, a lo largo de la historia, a las voces que no encajaban en el relato oficial. Cuando una memoria es borrada, no desaparece del todo, permanece como una ausencia que clama, como un eco que atraviesa los siglos. Espiritualmente, este olvido nos confronta con una verdad profunda. Lo que se calla también nos enseña. El hecho de que no sepamos su nombre nos obliga a pensar en todas las vidas anónimas que han sostenido la historia de la humanidad. Cada generación se apoya en personas cuyas huellas no aparecen en los libros, pero que fueron esenciales para que llegáramos hasta aquí. La hija perdida simboliza esas raíces invisibles. Ella es la memoria de lo que se intentó callar y al mismo tiempo el recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Aunque los escribas decidieron omitirla, su existencia sigue hablándonos a través de las tradiciones, los textos apócrifos y el anhelo humano de completud. Cuando meditamos en su ausencia, también meditamos en nuestras propias sombras. ¿Qué partes de nuestra historia personal hemos callado? ¿Qué memorias familiares han quedado ocultas, pero siguen influyendo en quienes somos? El silencio sobre la hija perdida nos invita a reconciliarnos con lo no dicho, a mirar hacia atrás y a abrazar lo olvidado. Este impacto espiritual es profundo. Al reconocer su olvido, reconocemos también la necesidad de sanar, de restaurar lo que fue roto, de integrar lo que quedó afuera. La hija perdida nos recuerda que ninguna historia está completa hasta que se escucha la voz de quienes fueron silenciados. La historia de la hija perdida de Adán y Eva termina donde comenzó, en el misterio. Nunca sabremos con certeza cuál fue su nombre, qué hizo, ni cómo fue recordada en su tiempo. Pero quizá esa sea precisamente la enseñanza más poderosa. Comprender que lo invisible también deja herencia. Ella nos habla desde el silencio, recordándonos que lo esencial muchas veces no está escrito. Fue madre, hermana, hija, transmisora de vida y de memoria. Sin ella, la historia de la humanidad no habría continuado. Con ella, aunque olvidada, la vida siguió fluyendo. Su herencia invisible está en cada generación que vino después, en cada persona que hoy busca respuestas, en cada corazón que intuye que hay más verdad de la que nos contaron. La hija perdida representa la dignidad de todas las voces que no se escucharon, pero que sostuvieron el destino humano. Y esa es la invitación final, aprender a reconocer lo invisible en nuestra propia vida. Agradecer a quienes nos precedieron, aunque no sepamos sus nombres. Valorar los gestos silenciosos que sostienen nuestro día a día y entender que lo oculto también forma parte de lo sagrado. Por eso, si este viaje resonó en tu corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete a Secretos en Línea y acompáñanos cada semana en esta búsqueda, porque aún quedan muchos misterios por descubrir. Muchas voces que rescatar, muchas verdades que sacar de la sombra a la luz. La hija perdida de Adán y Eva quizá no tenga nombre en los libros, pero ahora vive en tu memoria, en tu conciencia y en tu deseo de seguir explorando lo que la historia calló.